Segunda de Corintios, capítulo 11. Capítulo 11. Todos debemos cada día tener una palabra de Dios en nuestras vidas, todo el tiempo, todos los días. Si de repente nos dicen, bueno, la persona que toca predicar no está, así que nos mostraste a ti, pasa a compartir la palabra, todos deberíamos tener algo para decir. Que no me prepare, que no sé qué decir. Si comenzamos el día sin una palabra de Dios, es difícil transitar ese día. Es como salir con el auto con apenitas, un poquitito de nafta, y decir, bueno, capaz que llego. Lo he hecho, a veces no llegué, a veces sí. Qué bueno salir con el tanque lleno, ¿sí? Por la mañana busco un texto, no sé, si no tengo tiempo en la Biblia, alguien en WhatsApp siempre pone uno, en Facebook, en algún lado, busco, no sé, José 1.9, Salmo 23, no sé, cualquier cosa, un texto y ya salgo con eso todo el día, lo estoy meditando. Ahí, en lo que es el estudio de la palabra, lo primero, la lectura del texto tiene un valor, el estudio de ese texto tiene un mayor valor, y la meditación de esa palabra tiene el mayor valor de todos, que es cuando lo apropiamos, lo masticamos mentalmente, espiritualmente y lo aplicamos a la vida. Y de repente nos dice, bueno, pasa fulanito adelante, estuve pensando todo el día en el Salmo 23.1. Todo el día, ya lo tengo ahí para decir. ¿Sí? Entonces que el Señor nos sorprenda con una palabra en la boca de Él, siempre. Amén. Que nos tenga listos. Segunda de Corintios. Las cartas que vemos desde Romanos en adelante, ¿sí? No todas, casi hasta el final, creo que la última... la última puede ser la de Hebreos, que no se sabe el autor, puede ser Pablo, pero por lo menos hasta Filemón son todas escritas por el apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo fue alguien que tuvo una vida pasada, se llamaba Saulo, ¿sí? Provenía de Tarso, Saulo de Tarso. Y fue una persona que fue encontrada, fue interceptada por el Señor Jesucristo y él cambió su corazón, cambió su vida. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a alguien que fundaba iglesias. ¿Sí? Cuando él recibió la palabra, cuando él se convirtió, ahí nomás empezó a trabajar Dios con él y empezó a fundar iglesias en lo que es Asia Menor, Turquía, hoy en día. Y ahí fundó iglesias como la de Éfeso, la de Galacia, la de Corinto y varias más, ¿sí? Y a cada una de ellas le fue escribiendo cartas. Cuando él estaba preso, estaba en otra ciudad, estaba en otro lugar, como no podía ir, les mandaba una carta. Y la iglesia que él fundó en Corinto fue una iglesia que la verdad le sacó canas verdes a Pablo. Le complicó bastante la vida. Porque fue una iglesia que tenía todo, absolutamente todo. Tenía congregación, tenían gente que tenían dones, tenían habilidades, talentos, estaban organizados, tenían un montón de cosas, pero también tenían un montón de conflictos. Sí, había algo que Pablo le tuvo que escribir. Y muchas veces le escribió de la manera que vamos a leer ahora. Vamos a leer desde el versículo 16, ¿sí? Del capítulo 11, 2 de Corintios, versículo 16. En la primera carta que le envió a la iglesia de Corinto, o sea, la carta que tenemos en la Biblia, primera de Corintios, él se encuentra con una iglesia que tenían todos los dones. Había dones de profecía, de ciencia, de lengua, de todo. Sí, todos funcionaban. Pero el tema es que se empezaban como a pelear, a discutir y a tener altercados entre ellos por causa de esos dones. Y que mi don era mejor que el tuyo, el mío era mejor que el otro, y se empezaban a pelear carnalmente. Siento que los dones es algo hermoso que Dios nos da para edificar la iglesia, para ayudarnos unos con otros. Y nosotros, el mismo apóstol Pablo decía, tenemos que buscar los dones, los mejores dones, los dones que más edifican. ¿Sí? Entonces, a mí me toca un don de profecía, por ejemplo, lo vimos en la película el otro día, que de repente tengo un versículo y Dios me pone en la cabeza, Fabiana, y le mando un mensajito. No sé cómo ocurre. Don de profecía, algo que Dios me da la palabra y se la tengo que dar a alguien. Nadie sabe cómo ocurre, Dios lo hace. Don de ciencia. Sí, yo sé, Mario, yo sé que estás pasando por algo. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Ese don de ciencia. Así, son dones maravillosos. Pero ya, tengo el don de ciencia. Bueno, y Pablo tuvo que pelear con eso y bueno,
tuvo que restaurar esa parte de la iglesia. En la segunda carta de los Corintios ya se encontró con otra cosa. Se encontró con una iglesia que de repente empezaron a entrar falsos maestros, empezaron a entrar doctrinas torcidas, o sea, en realidad venía cualquiera, ahora lo vamos a leer, venía cualquiera, pasaba uno por la calle, entraba y yo quiero decir algo, y ya, todo, y le aplaudían. Entonces Pablo, cuando ve toda la gente que pasó por la iglesia y dijo un montón de barbaridades, él entró en un estado de locura, y lo vamos a leer. Es importante cuando leemos la Biblia tratar de entender ese aspecto, porque va a impactar nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros veamos el versículo 16, y lo leemos solemnemente: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera. Entonces no entendemos a ver lo que está queriendo decir Pablo. Entonces yo empiezo a leer, ¿qué es lo que está sintiendo Pablo? Si leemos más atrás, desde el capítulo 10 y principio del 11, él expone: por la iglesia de ustedes ha pasado un montón de gente, y ustedes los glorían, los alaban, ahí lo tienen, el profeta, el apóstol, todo, ahí hacen convenciones, ponen las caras de ellos ahí, todo. Y Pablo estaba sacado, dice, miren, en el versículo 16, vamos a leer hasta el 30, ¿sí? Dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Se arranca enloquecido Pablo. O de otra manera, recibirme como un loco, dice, para que yo también me gloríe un poquito. ¿Sí? Está siendo un poquito sarcástico Pablo acá, porque le estaban dando la gloria a toda esa gente. ¿Y ustedes le quieren dar la gloria a alguien? Bueno, dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Porque dice, no, que hay aquí palabra del Señor. Para el Señor. Ahora ya me saqué, dijo Pablo. Con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da de bofetadas. Estaba re enojado Pablo. Y algo que tristemente vemos hasta el día de hoy. Vemos que aparecen personas que se ven, incluso uno lo busca en YouTube y da vergüenza. Que le dan patada a la gente en la cara, damos cachetada santa, recibe el Espíritu Santo y le tira con la botella, le da con el zapato. Bueno, no estoy exagerando, no estoy dando ejemplo, así que se me ocurre. Está ahí, búsquenlo. Y es tristísimo. Dice, ¿estás preparado por lo que sigue? Dice hay uno que está predicando. ¿Estás preparado por lo que sigue? Sí, recibo. ¡Pam! Una cachetada al Espíritu Santo. Le dejó 2 dientes ahí. Hay que mandarle a Sofi para que saque. Y lo dice, miren, versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, fíjense que lo pone entre paréntesis siempre, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Y ahí empieza. Dice, esos que tienen ahí, miren todo lo que pasé yo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Poquitas cosas pasó Pablo. Sin embargo, él lo llama más adelante esta leve tribulación momentánea. Porque él comparaba todo esto con la eternidad que le esperaba. Y esto no es nada. No es nada. Pero después leemos, esto no es nada. Sufrió un montón Pablo, pero él estaba enloquecido porque vemos hoy en día tristemente muchas personas que se levantan con autoridad espiritual y aparecen con un carnet que los habilita a hablar que no son de los sacar. Y a veces vemos ministros realmente que hablas con ellos y pasaron cosas así. Dios trabajó con esa vida. Dios realmente obró con esas personas y los trabajó para que hoy tengan la autoridad de poder estar ahí y decirnos qué está bien y qué está mal.
Dice, ¿quién le da autoridad a ese? Bueno, para que te cuente lo que hizo Pablo. Digo, pero espere que les cuente, a ver si puedo o no decirle, si tengo autoridad o no. Y le habla. Pero lo más importante de todos los conflictos que pasó Pablo, y después siguen, hay más que ni siquiera los nombra acá. Dice, ¿cómo puede ser que un cristiano como Pablo haya sufrido tantas cosas? Haya pasado por todo lo que pasó. Sigan leyendo las otras cartas, van a ver. Le pasó un montón de cosas. Y cuando dice peligro de dominación, peligro de los gentiles, da como el título, pero después más adelante ve cuál fue cada uno de esos peligros, qué fue todo lo que pasó. El tema del naufragio, el tema de la persecución, cuando lo agarraron a palos, cuando lo azotaron 3 veces, cuando tuvo un naufragio, todo está ahí en la Biblia detallado. Y si, ¿cómo puede ser que un cristiano sufra tanto? Si pensamos en la gente del mundo, decimos del mundo, cuando decimos del mundo nos referimos al sistema del mundo, ¿sí? No es que nosotros somos alienígenas. Aunque en parte sí, porque la Biblia dice que no somos de este mundo. Pero el mundo y su sistema, su filosofía, ¿sí? Bueno, y Satanás los tiene ahí, los tiene atados, con vicios, con cosas. A veces, bueno, ahora soy cristiano. Y hasta a veces parece que sufrí más que antes. Y tengo más persecuciones, y tengo más conflictos, y tengo más peleas, y me pasa de todo. ¿Y por qué? Son todas negativas, de Guatemala a Guatepeor. ¿Y por qué sufre el cristiano, verdad? Ese es el conflicto. Miren, vamos a... Ahí está. Vamos a... Primera de Pedro 1, del 5 al 9. Vamos a tratar de entender un poco esto. Para que no andemos a la deriva, ¿sí? Pensando que quizás Dios no me quiere. A veces también pensamos, bueno, Satanás me está luchando, los demonios están enojados conmigo porque estoy sirviendo a Dios. Entonces da como la sensación, de repente, era Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Sí? De repente nos da la sensación como que a Dios se le escapó el diablo, ¿verdad? Es como que pienso, le decía, bueno, hermano, estoy pasando una lucha, ayúdame, Satanás que te está luchando, ¿y por qué no lo agarra Dios? ¿Por qué no lo frena un poquito? Y a veces nos da esa sensación errónea, antibíblica, y a veces lo pensamos, que a Dios se le escapó el diablo, o se le escapó un demonio, se lo metió en la casa. ¿Sí? Y ¿cómo puede ser? Bueno, la Biblia nos va a aclarar esto. ¿Por qué sufre el cristiano? ¿Sirve para algo? Bueno, Primera de Pedro 1, del versículo 5 hasta el 9. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? Guardados siempre en la Biblia se refiere a protección, ¿sí? A apartado, se refiere a estar en una cobertura, en un cerco que Dios nos hace, a todos. Y por ahí nos da la sensación de que nunca nos va a pasar nada, pero miren, sois guardados por el poder de Dios mediante, ¿qué dice? La fe. Justo hoy que él empezó a hablar de la fe, yo digo, justo, estamos en sintonía, porque ese va a ser el meollo de todo, la fe. Es una palabra tan pequeñita, tan cortita, de 2 letras y tan poderosa. Seguimos, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, ¿sí? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué es una prueba? Si ustedes piensan en los exámenes que nos hacen en los estudios, en la universidad, ¿qué es una prueba? ¿Para qué sirve? Sí. Una evaluación. Una evaluación. Una evaluación de capacidades o de intelecto del Los conocimientos que quisieron transmitir. Exacto. Hay algo elemental en toda enseñanza que es la teoría y la práctica. Te pueden enseñar toda la fórmula ahí, hasta que no lo llevas a la acción, no sabes si funciona o no. Y a lo mejor te da que corregir, ver, buscar, aprender, probar, te equivocaste, martilló un dedo y todo hasta que encontrás la vuelta. Entonces cuando nosotros leemos la Biblia tenemos la teoría y llega la prueba. Pero bueno, ahí dice, el versículo 6, vosotros os alegráis, dice, por el tiempo postrero, por la salvación, pensamos vamos a estar en la eternidad, vamos a estar con el Señor. Aunque, dice ahora, en esta vida, en este tiempo que nos resta,
por un poco de tiempo, y si es necesario, si llega la hora, el momento, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Ahí está el objetivo. Sometida a prueba vuestra, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando llegue Él, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Verdad? ¿Cómo va a encontrar nuestra fe? ¿Cómo va a salir el examen? A ver qué nota nos pone. A quien, el 8, a quien amáis sin haberle visto, Jesús, ¿no? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin, ahí está el final, ¿sí? De todo el proceso de la prueba, de toda la aflicción, obteniendo el fin de vuestra fe, cuando termina, que es, ¿qué dice? La salvación de vuestras almas. ¿Sí? Cuando lleguemos ahí, al final, hayamos visto las pruebas, que nos den el boletín. Porque no sé si ustedes lo sabían, pero ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Cuántos creen que hay vida después de la muerte? Amén. Amén. Hay vida después de la muerte y es eterna. Amén. Así que la decisión que nosotros tomamos en esta vida es la que vamos a cargar por el resto de la eternidad. Sea decirle que sí o que no al Señor. No hay vuelta atrás, no hay arrepentimiento, no hay una salida. ¿Sí? Le di con los chicos de la escuelita también, les ejemplificaba con 2 caminos. Decía, y si de este camino puedo hacer una puertita y pasarme para allá, no funciona así, no funciona así. La idea es que en la cárcel los barrotes no nos dejen salir. Es así, hay 2 caminos, nada más, ¿sí? Y nosotros le decimos que sí al Señor, vamos toda la eternidad con Él. Si le decimos que no, toda la eternidad lejos de Él, por siempre. Dice la Biblia, donde será el lloro y el crujir de dientes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Si sos tan amable. A ver si el Hebreos 11. Sí. Ah, sí, si querés la pedalera. Sí. Si querés podemos cantar. O sea que no, es otra cosa. Debe ser el bajo, el micrófono o algo. ¿Y el cable no consulta? No. Bueno, no importa, no molesta mucho. Bien, Hebreos 11. Bueno, primero iba Santiago, yo lo busco, no siempre. Santiago capítulo 1. Nuestra fe es puesta a prueba, ¿sí? Esa es la lección número 1. Nuestra fe va a ser puesta a prueba, si aún no lo fue. Y si ya lo fue, va a ser puesta más a prueba todavía. Eso estén seguros. Pero esa prueba no la vamos a pasar solos, no va a ser para sufrir de gusto, sino va a ser porque Dios tiene un propósito específico. Y tenemos que evitar confiarnos todo el tiempo en mensajes triunfalistas. Hoy, por ejemplo, me encontré con una mujer, bueno, el apellido lo decía todo, es cristiana, lamentablemente es cristiana, pero no le puedo decir que yo era cristiano porque no dejaba de hablar de sí misma todo el tiempo. Y me contaba que cosas que ella logró, cosas que ella hizo, cosas que había cansado y que siempre está comprando casas y que siempre compra otra casa y se vende esa casa y se compra otra porque ella siempre va para adelante, porque ella es una mujer que es así, una mujer que encara y siempre va para adelante, y una vez le quisieron estafar y digo, no, conmigo nadie se mete porque yo puedo, y hasta en el nombre de Jesús, o sea, todo como un espíritu triunfalista. ¿Y una pollería? ¿Eh? ¿Y una pollería? No. Porque ella la pollería. Y justo tiene un apellido parecido, no lo voy a decir para no la voy a quemar, pero no es que es mala ella, pero por ahí tiene una versión torcida de la vida, porque un día yo la voy a poner a prueba y se va a llevar una gran sorpresa, porque nadie se mete con nosotros hasta que Dios se mete con nosotros. Y vamos a ver que a veces le damos demasiada participación a Satanás y menos a Dios. Creemos que todos los conflictos, todos los problemas, todo lo malo es porque Satanás y los demonios, y Satanás y los demonios, a veces Dios tratando con nosotros, y la mayor parte de las veces. Ahora, ¿qué pasa en los casos que Satanás nos ataca? ¿Qué pasa en las veces que los demonios entran a nuestra casa? ¿Qué pasa con eso? Ahora lo vemos, ¿sí? Bueno, si lo buscaron, si no yo lo leo. Santiago 1, versículos 2 al 3, no pierdan Hebreos, y que ahora vamos. La fe se pone a prueba. Pero ¿qué sucede con la fe? ¿Para qué sirve la fe?
Santiago 1 del 2 al 3. Hermanos míos, fíjense lo que dice este texto. Tened por sumo gozo cuando el Señor los bendiga, cuando sean prosperados, cuando tengan la plata, los autos y todo lo que ustedes quieran. Tengan por sumo gozo cuando se reciban de la carrera, cuando tengan ese trabajo. Todo bien, vamos, sí, aleluya, amén, amén. Bueno, Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el momento que llega el conflicto, llegó la hora de la prueba, aleluya. Sabiendo que, aquí, la prueba de vuestra fe produce paciencia, dijo el paisano. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia creo que es una de las cosas más, el telón de Aquiles del ser humano. A medida que la tecnología ha avanzado, primero la tecnología se creó para que podamos hacer cosas mejores, más grandes, más productivas, pero la tecnología cada vez más se aboca en hacer las cosas más rápido, ¿verdad? Desde la revolución industrial se hacen los autos más rápidos, se hacen las máquinas más rápido, se siembra el campo más rápido, se cosecha más rápido, y eso se incluyó a nosotros. Queremos que nuestras computadoras hagan todo enseguida, que ya no queremos buscar la Biblia, queremos un celular que busque automáticamente, queremos que la comida poner en el microondas ya esté hecha cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Queremos comer un restaurante, ya no queremos un restaurante a sentarnos, una cena, no queremos el McDonald's rápido, 2 minutos, todo rápido, rápido, rápido. Y aparece Dios con el mensaje de paciencia. Mediante la prueba. Oh. Con la fe. ¡Oh! A veces le dice, Señor, quiero tal cosa. Bueno, ¿tenés fe? Sí, la voy a poner a prueba. Oh. Pasé la prueba, sí, ahora espera. Oh. Porque Dios está forjando dentro de un espíritu fuerte dentro de nosotros. Un espíritu paciente, un espíritu poderoso. ¿Sí? Ahora sí, Hebreos 11. Cada vez que hablamos de Hebreos 11, ¿de qué hablamos? La fe. Si quieren saber de la fe, el manual de la fe es Hebreos 11. Nos dice qué es, cómo se usa, quiénes la tuvieron, para qué sirvió, cómo nos está todo ahí. ¿Sí? Hebreos 11, qué es la fe y para qué sirve, todo. Pero no vamos a leer todo, solamente 20 versículos. Nada, solamente el primer versículo. El cristiano promedio, que lleva un tiempo en la iglesia, un año o dos, se sabe de memoria este versículo. Lo va a escuchar muchas veces. Y va a ser un pilar fundamental. En el momento de la crisis y de la prueba, Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo para el mundo ilógico. No tiene sentido. ¿Sí? La certeza de lo que todavía no viene y la seguridad, la convicción de lo que no está. Esa es la fe. Por eso es tan difícil tener fe. Y es sobrehumano, es sobrenatural. La fe no la podemos tener nosotros. La fe es algo que nos da el Señor. Por eso los discípulos le decían a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Pues se dan cuenta que ellos no pueden tener más fe. Yo quiero creer más. Y no, enseguida nosotros flaqueamos, caemos. Entonces es algo sobrenatural. La fe es algo sobrenatural. Si vemos un poquito antes, hay que prestar mucha atención a los conectores en la Biblia siempre que la estudiamos. Porque, aunque, entonces, sí, esas palabras como que vienen de antes. Por ejemplo, cuando un versículo empieza por tanto, entonces te das cuenta que viene hablando de algo antes, ¿verdad? Entonces ese versículo Hebreos 11.1 dice, es pues la certeza. ¿Cómo pues? O sea, yo voy a trabajar, salgo tarde de acá, pues voy a llegar tarde, ¿verdad? Es como que ese pues viene de antes. Entonces, ¿de qué estaba hablando el autor de Hebreos? Dice en Hechos 10:32, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Acuérdense, dice, en el momento que creyeron, ¿se acuerdan ya cuando creíste la primera vez? Algunos hace un mes, algunos hace 5 meses, otros hace un año, otros hace 10, otros hace 5. Cada uno recordará. Dice, acuérdense todas las cosas que pasaron, todos los padecimientos, las aflicciones, los conflictos. Traigan la memoria, tómese un minuto para pensar todo eso. Entonces, considera, ¿sí? Dice el 35.
10:35. No perdáis, pues, por eso, ¿sí? Una vez que pensaste, todo lo que es pasado, todos los conflictos, todo sí, oh, Dios estuvo ahí. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande recompensa, galardón, premio, ¿sí? Porque os es necesaria la... aquí la palabra urticante. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, Jesús. Mas el justo vivirá por... y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces, o sea, en el momento de la prueba, dice, querido, querida, voy a poner a prueba tu fe. Y te voy a producir en vos paciencia. ¿Para qué? Acuérdense lo que dice ahí. Porque os es necesaria la paciencia. 1, para que habéis hecho la voluntad de Dios. 2, obtengáis la promesa. Entonces, ¿cuántos de aquí, ahora que están acá, tienen algún deseo en su corazón? Una necesidad, un deseo profundo, un anhelo, ver parientes convertidos, tener algún trabajo, ser fortalecido uno, ver cosas imposibles. Pero venir acá, venir a este lugar creyendo que hay un Dios y que lo puede hacer. Dice, ¿vos tenés fe? Dice Dios. Bueno, vamos a hacer el test, vamos a hacer el examen y voy a poner a prueba tu paciencia. Te van a suceder cosas, vas a pasar situaciones en las que vas a pensar que Dios no está, que Dios no escucha. Te vas a acordar de antes cuando oraba y Dios contestaba enseguida, y te encerraba en el cuarto, sentías su presencia, un momento de repente orás, no sentís nada. Es más, ni tenés ganas de orar. Decís, bueno, pero lo tengo que hacer. Y ahora, Señor, gracias por estos alimentos. No estoy comiendo. Ya ni sabes qué decir, te sentís mal. Y salís, la familia está mal. Entonces ahí Dios va desarrollando la paciencia. Dios dice, yo voy a contestar, pero ahora estás pasando la prueba. Estás pasando el test. Y llorá, clamá, intercedé, luchá, batallá, pero no te caigas. No te caigas porque te va a responder. Amén. Y dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y no se tardará, mas el justo vivirá por dinero, por siembras, por promesas falsas de personas, porque yo lo declaro, ¿no? Por fe. Y la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No está, nadie lo ve, pero ahí está. En un plano espiritual. Y nuestra fe es la mano que pasa el plano físico y va al plano espiritual, y lo toma. Y no lo saca, se aferra. Se aferra, se aferra, se aferra, se aferra, y Dios dice aprobado. Y ahí está. Gracias, Jesús. 39. Esto para ponerlo ahí. Si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gracias, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, que podamos nosotros perseverar. No somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos, somos de los que creemos. Y los que tienen fe son los más valientes de Dios. Son los que vieron la tierra prometida llena de gigantes, llena de enemigos, llena de conflictos, ahí toda la gente asustada. Y dos nada más que decía, los comeremos como a pan. Y cuando apareció Goliat, todo el ejército asustado, y un chiquitito llamó David, ¿quién se cree que es este? Y todos pequeños, todos poquitos, todos chiquitos, todos que no podían, que tuvieron fe de gigantes. Y gigantes que delante del poder de Dios se hicieron pequeños. Por eso Dios nos compara a las águilas, porque cuando nosotros levantamos altura, todos se vemos pequeños. Y ahí nosotros aprendemos a esperar, a tener paciencia. Vamos a... ahora sí, vamos a Hebreos 11, ¿sí? La fe es puesta a prueba. 1. La fe produce paciencia. 2.
¿Para qué? Para alcanzar las promesas. Dice la palabra, habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancemos las promesas. Hebreos 11, del 33 al 38. Si ustedes leen todo Hebreos 11, van a dar todos ejemplos de gente cuyo testimonio empieza por fe. Por fe. Por fe, entendemos que fue constituido el universo por Dios. Por fe, Abel ofreció un sacrificio. Por fe, Enoc fue traspuesto. Por fe, Moisés. Por fe, Abraham. Por fe, por fe, por fe, por fe. Y sigue, y sigue, y sigue, hasta que llega al versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Pero el tiempo me faltaría contando a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel, al profeta. O sea, una lista de gente cuyo testimonio empieza por fe. Y que bueno, cuando nosotros lleguemos al final de nuestras vidas, quizás pongan en nuestra lápida por fe. Por fe, fulanito creyó, fulanito alcanzó, fulanito pudo, fulanito esperó, fulanito lo logró. Por fe. No por poder propio, ni por fuerza, ni por porfía, ni por lloriquear, ni patalear, ni reclamar. Por fe. Nada más que por fe. Y dice el 33. Todas estas personas que nombró recién, y muchas más que dice que ni siquiera tuvo tiempo de contar, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos esos personas que creyeron. Y es difícil que nosotros tengamos un testimonio así o que seamos incluidos en esta lista. Dice que incluso algunos decían, si morís ahora te vas con el Señor. Pero yo me quiero ir mejor con el Señor. Quiero pasar más pruebas. Quiero llegar a... Esa, la fe que tenía esa gente, es increíble. Si yo me muero ahora, Dios me va a poner acá. Pero yo quiero estar más allá. Quiero pasar más exámenes. Quiero ser sufrido más. Quiero ser pasado por más y más. Ya parecía que disfrutaran el dolor. Pero ellos sabían que les esperaba algo mucho mejor. ¿Sí? Un posgrado, sí. Tremendo, cada vez más. Hebreos 12, ahí nomás cerquita, continúa con esto. Hebreos 11 nos enseña que la fe es conquistadora. La fe es conquistadora. Cuando pensemos en los nuestros, cuando pensemos en nuestras vidas, en nuestras necesidades, pensemos esto. Nuestra fe va a ser puesta a prueba y nuestra fe va a ser conquistadora. Si aceptamos la prueba y la pasamos, aunque cueste. Dice... El título lo dice todo del capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús. Por tanto, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, el autor y consumador de la... Ahí está. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta es la clave, la pauta que la Biblia nos da, la palabra de Dios, para decir, ¿y qué hago durante la prueba, durante el test, durante el conflicto? ¿Qué hago aparte de sufrir y llorar y batallar? Poner mis ojos en Jesús. Asimismo hizo Abraham. Abraham fue nombrado el padre de la fe, el padre de todos los creyentes. Como que casi no hubo nadie que hubiera creído como él. Y dice que Jesús mismo dice, Abraham se gozó de ver mi día. En algún momento Dios les mostró las moradas eternas. En algún momento Dios les mostró la venida del Mesías. Le mostró el más allá, digamos, el fin.
Entonces cuando Abraham veía su vida actual, su vida física terrenal, él dice en la Biblia que andaba como errante, como peregrino extranjero. Nunca en la vida Abraham, siendo uno de los hombres más poderosos de la tierra, se hizo un castillo, ni una casa, ni una casucha, ni un ranchito. Siempre carpas, tiendas. Él sabía que este no era su morada, no era su lugar. Por eso no tomemos el sufrimiento como, soy yo, y bueno, así va a ser. Y nunca voy a lograr mis sueños, mis objetivos, nunca mi esposo se va a convertir, nunca mi esposa se va a convertir. Empiezo a sufrir, empiezo a aceptar que el lugar donde estoy es el lugar donde voy a estar siempre. Pero que Dios nos enseñe a tener una carpa. Estoy acá de paso, mochilero. Estoy acá pasando, y la voy a pasar, pero acá esta no es mi habitación. Y que seamos como Abraham, puestos los ojos en Jesús. ¿Y dónde saco la fe? Él es el autor y el consumador de la fe. El que comienza la fe en mí, el que empezó, dice, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es que pasas una prueba, llegas a un nivel y con eso hasta el fondo. La va a perfeccionar, 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 perfeccionar. Y aún Pablo, a lo último de su vida, ya cuando le iban a quitar la vida ahí en Roma, dijo, todavía Dios está trabajando conmigo, siendo un apóstol, ¿qué nos queda a nosotros? Pero todo es para que seamos mejores para Él. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 7. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿De qué tesoro estará hablando ahí? No. Fíjese que vienen, como yo le decía, siempre hay que ver el contexto. Dice, pero tenemos. Entonces ya viene hablando de algo antes. Si ven en el versículo 5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Está hablando del Evangelio, ¿sí? La predicación. Este glorioso Evangelio, la buena noticia. Se la pudo haber dado a los arcángeles que descendieran con gloria y nos predicaran el Evangelio. Pero Pablo le dice a la iglesia de Corinto, dice, este tesoro Dios no lo puso en arcángeles, en seres especiales, seres perfectos, lo puso en vasitos de barro. Es como si Él es el gran alfarero, y el alfarero, ¿qué hace con su pieza? Tiene que moldear, trabajar, humedecerla, amasarla bien, que esté blanda, la pone ¡paf! en el disco que gira, la hace girar, le empieza a dar forma. Si de repente no funciona, la rompe y la vuelve a hacer, así hasta que la hace como Él quiere. Así somos nosotros, vasitos de barro. Y agarró el Evangelio, el tesoro brillante y precioso del Evangelio, y lo puso ahí adentro, en vasitos de barro. ¿Sí? Cuánta gloria y misericordia con nosotros tuvo el Señor, que pudiendo Él mismo venir a anunciarnos las buenas nuevas, vino Jesucristo, se la dio a los hombres, y Él se fue y nos dio a nosotros la tarea de llevar su palabra. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. ¿Sí? Esto piénselo para ustedes, cada uno de ustedes. Está bien estar de una manera, pero vamos a tratar de no estar de la otra manera. Fíjense, atribulados en todo, bien, mas no angustiados. Estoy pasando la prueba, gloria a Dios. Aleluya, sí Señor, el Señor está trabajando conmigo. Y si la prueba toda es así, entonces la victoria va a ser del mismo tamaño, o más. Y si el gigante es más grande, con más fuerza va a caer, más ruido va a hacer. Y mi galardón va a ser más grande. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, no abandonados. Derribados, tal vez, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir llevar la muerte de Jesús? Cuando yo me considero, ¿cuál fue la muerte de Jesús? ¿Dónde usted lo ve? ¿Dónde ustedes lo ven muerto? En la carne, en su cuerpo y en la cruz, ahí colgado. ¿Qué puede hacer uno estando en la cruz? Te clavan una mano, te clavan la otra, te clavan los pies. ¿Qué puedes hacer? Orar.
Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dijo Jesús. El único que podía hacer. Ni siquiera juntar las manos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos fallar? ¿Cómo podríamos pecar? ¿Sí? ¿Cómo podríamos equivocar el camino? Entonces decía el apóstol Pablo, llevando a todos lados la muerte de Jesús. Porque una vez que pasemos la prueba, igual que Jesús, vivamos junto con Él. Seamos vivificados junto con Él. Cuando pasemos el fin de nuestra fe, sea la salvación de nuestras almas. Sea ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Entonces no dejemos de creer. No pensemos que la fe es, creer. La fe es creer. La fe es una fuerza, es una convicción. Es algo sobrenatural que se apodera de mí, que yo no puedo controlar. Es algo que yo le tengo que pedir, Señor, dame fe, dame más fe, ayúdame a creer. Cuando me voy a enfrentar a un vicio, a una costumbre pecaminosa, a una duda, a un conflicto, yo ahí es donde me tengo que fortalecer, poner mis ojos en Jesús, Señor, dame fuerza, dame fe, la que no tengo, aumenta mi fe, dame más. Ayúdame a ser un conquistador. No conquistamos simplemente hablando y declarando. Está bueno declarar porque uno se pone en una condición mental. Dice, yo puedo, sí. Pero eso no, eso lo hace cualquier grupo de autoayuda. Nosotros tenemos una fuerza sobrehumana que Dios nos da. Es la misma que tenía David cuando se enfrentaba a osos y a leones. ¿Sí? Ustedes, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Sansón, siempre vemos las películas, las series, nos muestran todos así musculosos, pero sería fuerte por sus músculos. Ustedes imagínense una persona común y corriente, no tenía músculos ni nada especial. ¿Por qué? Para que la gloria sea de Dios. El Espíritu de Dios venía sobre él y le daba una fuerza sobrehumana. Y es el mismo Espíritu que no solamente desciende, ahora en el Nuevo Testamento no desciende solamente, como pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba a cada uno y se volvía a ir. Por eso David, cuando cometió ese gran pecado, decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Viene, desciende y se va. Viene, desciende y se va. En el Nuevo Testamento, según Efesios del 1 al 3, capítulo 1 al 3, somos sellados por el Espíritu Santo. Viene y mora en nosotros. Y nos da una fuerza sobrehumana, una fuerza de fe. Y una fuerza que va a ser puesta a prueba, que va a pasar la prueba de la paciencia. ¿Para qué? Para que alcancemos las promesas. Porque a Dios, más que el trabajo que puedas tener, o el auto, o las cosas materiales que puedas conseguir en esta vida, Dios le interesa formarte para la otra vida. Entonces no esperen que, por ejemplo, cuando le enseñamos a Sofía a portarse bien y todo, por ejemplo, le sacamos, no sé, la tablet. No usa la tablet, listo, se la dejamos ahí. Entonces ella se esfuerza en ser buena, en portarse bien. ¿Para qué? Para la tablet, para tener la tablet de vuelta. Sin embargo, nosotros le inculcamos, le tratamos de decir que no se trata de la tablet, no es la tablet. O sea, bien, sí, gloria a Dios que tenga la tablet de vuelta, pero no se trata de la tablet, porque la tablet se rompe, el día de mañana la cambiás, no funciona. Pero se trata de que ella pueda mejorar y crecer y ser una persona de bien y pueda amar a Dios. Y la tablet, bueno, va y viene, lo importante es lo que se forma en ella, se gesta dentro de ella. Lo mismo con nosotros. Dios nos dice, ¿querés esto? Bueno, cree por esto. ¿Sí? Nosotros trabajamos y oramos y nos fortalecemos y hasta que lo conseguimos. Y al último dice Dios, bueno, muy bien, pero no se trataba del vaso, se trata de la persona que sos ahora. Wow, sí, la verdad, mirá para atrás. Uy, mirá qué vago que era. Mirá que sufrido, mirá que llorón. Y ahora ya te ven en prueba y son mucho más fuertes. Entonces Dios pone pruebas más altas. Y vamos, siguiente nivel, vamos. Y forzamos. Cuando llegamos allá y tenemos la casa, dice muy bien, pero no se trataba de la casa, sino de la persona que sos ahora. ¡Wow! De verdad. Damos cuenta que las cosas materiales para Dios no tienen realmente valor para nosotros, para Dios. ¿Sí? No necesitamos todo, pero lo que se trata es lo que Dios está formando y gestando en nosotros. Amén. Por último, versículo 16. 2 Corintios 14, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, la carne, el cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, prueba a prueba, conflicto a conflicto, duda a duda. Se va renovando. Porque esta leve tribulación momentánea, leve, así le dice Pablo todo lo que sufrió,
produce en nosotros un cada vez, fíjense que hay un progreso, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Que lleguemos espiritualmente gordos al cielo. Bien llenos de una gloria que Dios nos dio. Que lleguemos y Señor, lo logré. Destruido, así derribado, pero no destruido. Llego viejito, llego maltrecho, pero adentro llegué fuerte. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuánto lo reciben? ¿Cuánto lo reciben? Tómenlo. Esta vida es lo poco. Lo que viene es lo mucho. Vamos a lo mucho. Vamos a fortalecernos en fe. Y aunque se ponga difícil, no es Satanás que se le escapó a Dios. Es Dios que le permite a Satanás, a los demonios, actuar hasta cierto punto. A los que están ahí afuera, los que no creen, Satanás hace lo que quiere. Pero con nosotros, Dios le tiene una correa a Satanás. Y cuando se aparece, ¡ay, Satanás! Dios, ayúdame, ¿no? Si yo lo dejé que entre. Jesús vino y le dijo, Pedro, Satanás me pidió permiso para zarandearte. Y le dijiste que no. Y yo le pedí que no te falte la fe, le dice. Que no nos falte la fe. Amén. Que seamos fuertes, porque el premio del galardón es grande.